¿Estamos listos para Let's empezar? open with a word of prayer. Empecemos con una palabra de oración. Dear God, Querido Dios, thank you that we can gather again. te agradecemos porque podemos reunirnos otra vez. Thank you that I'm not going through this alone Gracias porque no tengo que pasar por esto solo and that we have several minds trying to unlock this puzzle y together. porque tenemos muchas mentes acá intentando destrabar este rompecabezas. In Jesus' name I pray, amen. Oro en el nombre de Jesús, amén. Welcome back. Bienvenidos otra vez. Because of time, I won't summarize, Por cuestión de tiempo, quiero resumir, but in brief, pero brevemente, what we're trying to understand lo que estamos intentando entender, is, at least prophetically, al menos proféticamente, where does this idea of a good woman come from ¿de dónde viene esa idea de una buena mujer that uses a good kingdom que usa un buen reino for good purposes? para buenos propósitos? And so we started exploring the woman at the beginning of Revelation 12 Entonces empezamos a explorar la mujer en el comienzo de Apocalipsis 12 by comparing and contrasting the symbology of the moon and the sun. al comparar y contrastar la simbología de la luna y del sol. And I hope we can see Y espero que podamos ver that we can't ignore the political role that is played in the New Testament que no podemos ignorar la función política que tiene lugar en el Antiguo by Testamento Rome. por Roma. Rome is going to do a good job Roma hará un buen trabajo until it doesn't. hasta que no lo haga. I can say it in these words: Si puedo decirlo en esas palabras, when it's a lamb, cuando es un cordero, it protects the people, protege a la persona, a and las then it personas, becomes a dragon that's going to persecute the people. y luego se vuelve un dragón que va a But perseguir a las while it personas. is good and protecting the people, Pero mientras es bueno y está protegiendo a la my gente, suggestion mi sugerencia is that that can be seen in the symbology of the sun, es que esto puede verse como la simbología del sol, the glorious sun. el sol glorioso. So if we have that in mind, Y entonces si tenemos esto en mente, when we start exploring the woman now cuando empezamos ahora a explorar la mujer of Revelation 12, de Apocalipsis 12, what framework do we usually understand that woman to be? ¿qué modelo entendemos que atiende a esa mujer? So, pre our conversation today, Más temprano en nuestra charla hoy, in your minds, who was that woman of Revelation 12? en sus cabezas, ¿quién es esta mujer de Apocalipsis 17? 12, perdón. So, I've heard the church. So, we typically look at that woman Típicamente miramos a esa mujer as God's church, como la iglesia de but we can Dios. see that that woman, Pero podemos ver que esa mujer, I hope, espero, standing on the moon está parada en la luna, was more than just the church. que ella es más que simplemente la iglesia. Israel as a nation was a Israel government too. es como nación, es también un gobierno. And then when it's closed in the sun, Y entonces cuando está como we can, sol, by comparing and contrasting, al comparar y contrastar, see that that woman must have a political element as well.
vemos que esa mujer también debe tener un elemento político. And viewing it one dimensionally limits us. Y verlo de una manera, de solo una dimensión, eso nos limita. So, what happens after these verses? Entonces, ¿qué pasa después de esos versículos? How does the story progress? ¿Cómo progresa la historia? We have Rome Tenemos Roma and we have, we'll say, the Christian church. y tenemos la iglesia cristiana. The church is going to spread the gospel, La iglesia esparcirá el evangelio and Rome is going to, for a time, say, y Roma irá. I like what Lara said, but I'm going to reframe it. Me gusta lo que dijo Lara, pero voy a ponerlo de otra manera. Protect the people Proteger a la gente, al by, pueblo and hopefully spread that idea of good politics. y esparcir estas ideas de buena política. Espero. So we get to verse 3, Entonces llegamos al versículo 3 and now it's going to talk about a great red dragon. y ahora va a hablar del grande dragón rojo. 7 heads, 10 horns, 7 crowns. 7 cabezas, 7 cuernos, 7 coronas. If we move away from Satan, applying it as Satan, Y si entonces pasamos a Satanás y lo aplicamos a Satanás, who's this dragon? ¿quién es ese dragón? One step back. Perdón, son 10 cuernos. 7 cabezas, 10 cuernos. Pagan Rome? Pregunta, But ¿Roma they were not good? no son buenos? Creo que se cortó para mí. To resume, Para resumir, we went to Revelation 12, verse 13. pasamos por Apocalipsis 12, versículo 13, Again, y nuevamente in Elder Terry's previous studies, en los estudios previos de la anciana Terry, she discussed the work that Rome did ella discutió el trabajo que hizo Roma across the world en el mundo in protecting people. al proteger el pueblo, a la But gente. something happens. Pero algo pasó. That government Ese gobierno is going to transform. se transformará. And we read what that transformed government ends up doing. Y leemos lo que ese gobierno transformado termina It haciendo. becomes a dragon. Se vuelve un dragón. And now that dragon Y ahora ese dragón starts persecuting the people. comienza a perseguir So a la gente. that's where we are in history, Acá es donde estamos en la historia. under Rome. So without reading the verses, Bajo Roma, entonces estamos leyendo los versículos. Matthias, can you explain to me what happens now Matías, ¿puedes explicarme from verse 14 down? qué pasa ahora del versículo 14 abajo? Where it talks about the woman being given wings, etc., if you're familiar with those passages. Cuando dice que se le da a la mujer alas y etcétera. No sé si estás familiarizado con esos versículos. Sí, y se le dieron alas de la gran águila para que huyera al desierto.
Yo no escucho nada. He said persecution and 1260. Dijo So persecución the woman gets y los persecuted. 1260. Entonces la mujer, People get persecuted by this dragon, las personas son perseguidas por ese dragón and that woman is sent to the wilderness. y esa mujer es llevada al desierto. Why is it sent to the wilderness? ¿Por qué es llevada al Pedro? desierto? It's given two wings as a great eagle. Se les da dos alas como It un says gran to be águila nourished. para que sea alimentada, nutrida. So it runs away into this time period, Entonces huye en ese periodo de tiempo and it's meant to be nourished para que sea alimentada for 1260 years. por 1260 años. This dragon Ese dragón is chasing this woman, está persiguiendo a la mujer, persecuting people. persiguiendo al pueblo. And so, what happens in verse 16? Entonces, ¿qué pasa en el versículo 16? Edurne, Edurne. It says that the earth helped the woman. Are you asking me what the application is? Dice que la tierra ayuda a la mujer. ¿Me So estás we have the preguntando earth. cuál sería la aplicación? is going to help the woman Entonces la tierra ayuda from a la mujer. persecution. Ay- ayudarla de la persecución. Yeah? That earth, what is that earth? How do we understand it ¿Esa tierra qué es? ¿Cómo la entendemos? without proving it? He said the United States. So there's this Dice piece los of land Estados Unidos. Entonces tenemos ese pedazo de that's tierra separated by a big ocean que se separa por un gran from océano this other piece of land de ese otro trozo we de call the tierra old world. llamado el viejo So this mundo. woman is going to run there Y esa mujer huirá para acá because this big ocean in between these two worlds is going to provide a safety mechanism against that dragon. porque ese gran mar que está entre los dos mundos le proveerá protección contra el dragón. Where can we mark this taking place? ¿Cuándo podemos marcar esto teniendo lugar? So we're stepping away from symbology to real life now. Nos estamos alejando de la simbología ahora para la vida real. Historically, and based on Ellen White's writings, Históricamente y basado en los escritos de Elena White, what's happening in that history? ¿qué está pasando en esa historia? Lara? Lara, Like papal persecution. la persecución. So there's persecution happening here, Entonces esa persecución que está pasando acá, but historically, pero históricamente, Like Protestants flew to New World, to USA. para protección, entonces tuvo que huir a los Estados Unidos. so all these people that are fed up with the papacy, Entonces todas esas personas que ya no aguantan el papado, limiting liberty of conscience, la limitación de conciencia que hace, flee to the new world. huyen al nuevo mundo. Those people are running away from what? ¿De qué están huyendo? The church ¿De la iglesia or the state? o del Estado? They're running away from both, Están huyendo a but los what's dos. persecuting them? Pero, What's the tool that they're afraid of? ¿quién los persigue? ¿De qué tienen miedo?
If that state doesn't exist, Si ese estado no that existe, papacy can do nothing. el papado no puede hacer So nada. what they're running away from Entonces, ¿de qué huyen? is this corrupted state, Es del estado corrupto, this system of government el sistema de that's gobierno no longer serving them. que ya no los sirve. I'm going to give a year. Entonces voy a poner un año, You could probably come up with another one pero pueden traer otro of año. when these pilgrims land in the Americas. Voy a poner 1620 cuando los peregrinos llegan a las Américas, Specifically, the land we call today the United States of America. específicamente a la tierra que llamamos hoy día Estados Unidos. So long before that lamb rises up in 1798, Entonces, mucho antes que ese macho cabrío o que ese cordero se levante, you have en these people 1798, tienes esas seeking personas safety, que están buscando seguridad and they find that safety y encuentran esa seguridad in the land. en la For tierra. all these years, they're safe. Por todos estos años están seguros. But what do they recognize that as society grows, Pero ¿qué reconocen una vez que la sociedad está creciendo? as more people come, Mientras más gente viene, what becomes obvious to them ¿qué se vuelve obvio para as ellos? soon as you get more and more people? Mientras tienes más y más gente llegando. Mika, Mica, you need a state or a government. necesitas un estado You o un need a gobierno. way to organize everyone Necesitas una manera de organizar a todos. because you can't just let people do things of their own volition Porque no puedes dejar que la gente haga las cosas de su propia manera. because you recognize that some people are going to do savage things Porque sabes que mucha gente va a hacer cosas salvajes and some people just want to live peacefully. y algunas personas solamente quieren vivir de So they manera need to set pacífica. up a government Entonces, tenemos que configurar un gobierno to protect the people. para proteger a la gente. So this woman Entonces, esa mujer has fled to the earth huyó a la before tierra 1798 antes de 1798 and goes about a mission y va a una misión to create that system de crear este sistema, that's going to protect the people. que es proteger And in 1798, a la gente. En 1798, that woman, esa mujer, which is not just the church, que no es simplemente la iglesia, because the church cannot create a state, porque la iglesia no puede crear un it's estado, just people with a common goal. son simplemente personas con un blanco en común Their common goal is we need protection. y su blanco común es que necesitan protección. So they create a system that's going to protect them. Entonces crean a un That's the sistema que story los of the sixth protege. kingdom, Esa es la historia del sexto reino, of how it's created de cómo es creado and where it comes from. y de dónde viene. This good woman Esa buena mujer creates it, lo crea and then y después good women buenas mujeres are going to ride it lo irán gobernar, or use it. montar o usarlo. The key takeaway from the second half of the last study and what we've just discussed now Entonces, lo que sacamos de clave, la conclusión principal del último estudio, is that if you trace that story of the good woman of Revelation 12, es que si trazas esa historia de la buena mujer de Apocalipsis we can 12, see that it's not isolated to the church. podemos ver que no es algo aislado de la iglesia. It's political in nature as well. Es también político,
también tiene la So naturaleza we've got a política. question. Tenemos una pregunta. In Revelation 12, En Apocalipsis 12, it's not only the church no solamente la iglesia who fled from the old world to the que new, huyó del mundo antiguo, but it's also pero the también people, the nation. las personas, la nación. Do I understand well? ¿Lo entiendo bien? So amongst all those migrants Entonces, esos running migrantes away from persecution, que están huyendo de la persecución, there were a mix of people who had certain religious beliefs eran una mezcla de personas que tenían ciertos creencias who are running away from religious religiosas persecution, y que estaban huyendo de la persecución but at its religiosa, core, pero en su there were centro people who fundamentally disagreed with how the kingdoms operated. había gente que fundamentalmente no estaba de acuerdo con cómo el gobierno operaba, In threatening their liberty of conscience, even in relationship to science. porque amenazaba su libertad de conciencia hasta en lo que tiene que ver con la ciencia. So those pilgrims Entonces, estos are peregrinos not just Protestants, no son solamente protestantes, how we typically understand it. como típicamente entendemos. Those Protestants Estos protestantes were just people who were protesting how Rome operated, eran gente que estaba protestando en contra la how operación the de Roma, papacy's ideology had flooded the old world. como la ideología del papado inundó el antiguo mundo. The church was just one aspect of life that the papacy affected. La iglesia era simplemente un aspecto de vida que estaba afectada por el papado. Science, schools were all under attack in that 1260. Las escuelas, la ciencia, todos bajo ataque en los 1260. I hope that answers the questioner's question. Espero que esto pueda responder a la pregunta. So, simple answer, in my opinion, Entonces, una simple the simple respuesta en mi answer, in my opinión, opinion, una simple respuesta en mi opinión is that it is not just the church that's running away from persecution. es que no simplemente la iglesia está huyendo a la persecución, It's all these it's all these people también se trata de todas estas who are personas protesting the way the government is operating, que están protestando la manera como el gobierno opera, which is what a Protestant is. que básicamente es ser protestante. At the beginning, we said En el comienzo dijimos that we try to understand the que good woman who intentamos rides the entender, head. la buena mujer y la cabeza, Or the throne in Revelation 17. estaba en legislación. So I think I miss a link Entonces creo que me falta un in enlace your description or explanation of the en, woman of Revelation 12 en la explicación sobre la mujer de Apocalipsis 12 as a good entity como, having a good ideology. como buena entidad teniendo una buena ideología. Because this good entity, Porque esa buena entidad, people and the nation, no, yo no entendí qué dijo. so does it mean that the people and the church will ride the good king or the throne in Revelation 17?
because Is everything okay? So Shemens asked Entonces Ximen for pregunta, a summary. voy a hacer un resumen. A key turning point Un punto de virada clave is what takes place in the history of 4 BC. es qué pasa en la historia de 4 This separation of church and state. esa separación entre iglesia y Estado. The state is going to protect the people, El Estado va a and the atacar church el has its pueblo own job function. y la iglesia tiene su propia función. Rome is going to fulfill that duty, Y Roma va a or cumplir at este least it's trabajo supposed to, que se supone que haga until it morphs into a persecuting power. hasta que se vuelve un poder persecutorio. The church has its own job function, Y la iglesia tiene su propia función. and during the 1260, Y durante los 1260, the papacy, this entity with a bad ideology, ese papado, esa entidad con una mala ideología, is going to affect several aspects of life in society. afectará muchos aspectos de la vida en sociedad. The church is just one of them. La iglesia es simplemente uno de ellos. How people learn and think in schools is another. Cómo las personas piensan y aprenden en las escuelas es otro aspecto. What people think about science is another. O qué las personas piensan sobre la ciencia es Whether otra the cosa. sun revolves around the earth or whether the earth revolves around the sun. Sea que el sol roda en vuelta de la Tierra o lo contrario. And so Bueno. people in the old world Entonces las personas en el viejo mundo get fed up of the papacy restricting their liberty of conscience to think. ya están enfadadas del papado que está restringiendo su pensamiento, su libertad de pensar. They're protesting Entonces protestan this form of government that has emerged in the old world. esta manera de gobierno que emergió en el mundo antiguo At the direction of the papacy. con la dirección del papado. And so they flee to the New World Entonces huyen al nuevo mundo in 1620, en 1620, where they can find safety, donde puedan encontrar seguridad. people, Personas separate to their profession, separadas de su profesión, separate to the fact that they belong to a church or a school or the scientific community. separadas del hecho de que pertenecen a una iglesia, una escuela Or the scientific community. o de la comunidad científica. They're just people who want to live their life. Simplemente son personas que quieren vivir su vida. Hence why in amongst all of that you have deists. Y entre todas esas personas también tienes los deístas, Not just the Christian story we tell. no simplemente la historia cristiana que contamos. So amidst this time period from 1620 to 1798, Entre ese periodo de tiempo, entre 1620 y 1798, as society grows, mientras la sociedad crece, I think it was Lara that pointed out that they're going to need a government. yo creo que Lara fue quien dijo que van a necesitar un gobierno. And so people, Entonces, las personas separate to their profession, separados de su profesión create a political system. crean un sistema político.
Remember now, church and state are going to be separated. Ahora acuérdense, la iglesia y el Estado estarán separados. So this story we tell of the church from 1798 onwards, Entonces, esta historia que contamos de la iglesia de 1798 en adelante, Philadelphia, Filadelfia, Philadelphia, Laodicea, la Odisea etc., y etcétera, is one story es una sola historia of how the church gets protected. de cómo la iglesia In the New garantiza World. protección en el nuevo mundo. But the other story Pero hay otra historia is how people as humans de que las personas como create a humanos system crean un to sistema serve the people, para servir al pueblo, irregardless of their religion. independiente de su religión. So when I say the good woman, Entonces, cuando hablo de la buena mujer, I'm talking about that one, estoy hablando de esa the mujer, political one la mujer política, that creates this system, que crea ese not the sistema, religious one, no el religioso, the church one. del de la iglesia. I hope that summary helps. Y yo espero que ese resumen Lara? pueda ayudar. Lara, I think I said yo creo que dije that when I talk about the good woman, que cuando I'm talking hablo sobre about la buena mujer, the people that create this political system estoy hablando de las personas que crearon ese sistema to político protect everyone regardless of their religious profession. para proteger todas las personas independiente de su profesión de religiosa. I wanted to go through all of this Me gustaría pasar por todo eso because it's becoming evident to me, at least, porque se está poniendo evidente para mí, al menos, that we need to be clear about the difference between the sixth and the seventh kingdom. de que tenemos que entender la diferencia entre el sexto y el séptimo reinos. Over the years, Eh, we've con el learned paso de los a lot of años, history about the formation of this lamb-like beast. aprendimos sobre la historia de la formación de esta bestia como cordero. In 1798, that begins to rise. Que en 1798 empezó a levantarse. So these people that create this system, Entonces, esas personas que crean ese in sistema, their minds, en sus what are mentes, they diametrically opposed to? ¿a qué se oponen? What are they need to make sure that they don't create? ¿Qué tienen que asegurarse que no van a crear When they create this throne that is the sixth kingdom. cuando crean ese trono que es el sexto reino? They have the history of the previous five. Tienen la historia del So what do they previo, need to del be sure quinto they don't create? reino, y qué tienen que asegurarse que no crearán. Matthew? Matías. Matías. Remember, we're not talking about the woman yet. Acordate que no estamos hablando de la mujer aún. We're talking about the throne, Estamos hablando del the trono, government. el gobierno. Gabriel? Gabriel. So Gabriel said Gabriel dijo that they look back in history de que miran hacia atrás a la historia and what they see with all the kingdoms that have ruled the world thus far y lo que ven de todos los reyes que reinaron el mundo hasta entonces is that this monarchy es que esta monarquía is too powerful. es muy poderosa, It has too much power
tiene mucho poder. And as soon as you have something with too much power, Todos tienen mucho poder. it gets corrupt. Y It's cuando easy to get corrupted. uno tiene mucho poder, es fácil que se And so what corrompa. do they do Entonces, ¿qué when they hacen create the sixth one cuando crean a este in sexto, the new world? el nuevo mundo? Mika? Mica, A system of separation of powers. un sistema de separación de poderes. So they recognize that this throne, this seat of power, Entonces reconocen que ese trono, needs power, esa sede de poder, but it needs necesita to be poder restrained. y tiene que ser And so when the restringido. founders go back and forth about what this government is going to look like, Entonces, cuando los pioneros van a decidir cómo ese sexto reino será, va a they lucir, come up with what we call today federalism. traen lo que llamamos hoy de federalismo para restringir al poder. This system of checks and balances. Es un sistema There's de a chequeos danger y balances. of monarchy. And what makes monarchy a monarchy? ¿Y qué hace que una monarquía sea una monarquía? Mika? Mica, The unifying power all over one person. el poder unificado en solamente una persona. Take away the person Entonces saquemos a because we're la talking about institutions. persona porque estamos hablando de una institución. So would it be fair to say Entonces sería justo the decir consolidation of power in one singular institution? la consolidación del poder en una sola institución. So now when they create this sixth kingdom, Entonces ahora cuando crean al sexto they're going reino, to distribute that power distribuirán el poder in contrast to all the previous heads en or kingdoms. contraste con todas las cabezas previas o reinos previos. So we're in 1798. En 1798, This throne is pretty restrained este trono es restringido because there's all these different agencies or functions of government porque tenemos todas estas agencias o funciones del gobierno that have their own power. que tienen su propio poder. So if you're going to get someone or something Entonces, si vas a agarrar a algo o a alguien with an ideology, con una ideología, they can be restrained. pueden ser restringidos. They can be restrained. Pueden ser If restringidos. you're going to get someone or something with an ideology, Si agarras a una persona o algo con una ideología, an entity with an ideology, una entidad con una ideología, they're not going to be able to just do what they want. no podrán hacer simplemente lo que quieren. They're going to have to play the game that that throne has set up. Tienen que jugar al juego que está establecido para ese trono. So by the very nature of the sixth kingdom, Entonces, la propia naturaleza del sexto reino, cannot have a bad woman riding it. por esa naturaleza, no puedes tener una mala mujer que tiene el control. Because there are so many protections in place Porque hay muchas protecciones en lugar that a bad woman de que una mala mujer wouldn't be able to accomplish anything no podría lograr nada. because it's fundamentally different to the tool that it would want to use. Porque fundamentalmente esto es distinto de las herramientas que le gustaría usar. I'll take a break. Does that make sense? Vamos a dar un intervalo. ¿Esto tiene sentido? Are there any questions about that? ¿Alguna pregunta sobre eso, Pedro? Pedro? So I have a question Tengo una Um, pregunta. about the nature,
the double identity of the woman. sobre la identidad doble de la mujer. I have a question about the double. Yeah. You've taken us through steps Da dos pasos to understand that the woman isn't actually just a church. para entender que la mujer no es simplemente solo la It iglesia. is also Something. people in general. También se trata de gente. So once we divided that, Entonces, una vez que we lo say dividimos, it is the people's part, the non-religious part, vas a decir que es la parte de las personas, la parte no religiosa, this is the one thing that created the sixth kingdom, the sixth throne. que esto es lo que creó el sexto reino, el So it sexto was trono. never the religious part that Entonces, nunca se trató de was la parte writing the sixth beast. religiosa. Do you have a concise sentence or a proof ¿Tendrías una sentencia concisa o una prueba that makes it easy for me to remember? que pueda hacerme How fácil can I say the recordar? woman is the religious part, but also the non-religious part? ¿Cómo podría yo decir que la mujer puede ser la parte religiosa, pero también la parte no religiosa? For me, at least, Para mí, al menos, it's that story at the end of Revelation 12 esa historia está en el fin de that Apocalipsis gives us 12, the clues. que nos da las pistas. The fact that that woman flees to the earth El hecho de que la mujer huya a la tierra long before 1798 mucho antes de 1798 and finds protection there, y encuentre protección ahí, just as people, simplemente como personas, those people create a society, esas personas crean sociedades and that society creates a government. y esa sociedad crea A government by the people, un gobierno por la of gente, the people, de la gente and for the people, y para la gente, regardless of their religious background. independiente de sus antecedentes religiosos. So it's a religious. Entonces, irreligioso. So we know it's not church Entonces doing that. sabemos que no es solamente iglesia, Because if it was church, porque si fuera the iglesia, church's agenda is biased. la iglesia tiene sus sesgos, es sesgada. All the church wants Toda la Spread iglesia the gospel. quiere esparcir el evangelio is to tell the world about God. y contarle al mundo sobre Dios. So if you're going to have a church do that, Entonces, si vas a tener una iglesia haciendo eso, you're not going to have a system that protects all people no vas a tener un sistema que protege a todas las personas because of the biases of that church. por cuenta de los sesgos de esa iglesia. So apolitical people come together Entonces, personas apolíticas se juntan, come together to create this system. perdón, personas sin religión We se know juntan that para crear historically. ese sistema históricamente. George Washington George Washington was a deist, era deísta and a lot of those founders didn't believe in God. y muchos de esos fundadores no So creían just en Dios. historically, we know that to be true. Y históricamente lo sabemos que eso es verdad. Does that help? ¿Esto ayuda? It does. Sí.
So we have the system now, Entonces ahora tenemos un a sistema, restrained throne. un trono restringido. We've spoken about the sixth kingdom. Hablamos del sexto reino. The question I started off with, or the statement, Y entonces la sentencia o la pregunta was how does this transition from the sixth to the seventh kingdom work? ¿cómo pasa, cómo funciona esa What does it transición look like? entre el sexto y el séptimo reino? ¿Cómo If luce? they're both USA Si los dos son Estados Unidos and they're both inherently good, y ambos son inherentemente buenos, what is the difference between them? ¿cuál es la diferencia entre los dos? The seventh kingdom is good. It's El not a séptimo dragon reino es bueno when it's created, cuando and es the sixth creado kingdom is good. y el sexto es bueno. So what's the difference between them? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? What makes a kingdom a dragon? What did we say at the beginning? ¿Qué hace un reino un dragón Or a beast? o una bestia? What makes a head a beast? ¿Qué hace que una cabeza se vuelva Laura? una bestia? Wait, when they have the ideology of the woman. Cuando tiene la ideología de la mujer. So before it has the ideology of a woman, of the bad Entonces, woman, antes que tenga la ideología de la mujer, it's just the head. It's es a la kingdom, cabeza. the seventh kingdom. El séptimo Before reino, it becomes a dragon, it's just a kingdom. antes de que se vuelva un dragón, es simplemente un reino. But when was it for the seventh kingdom? We're getting there. ¿Cuándo eso pasó con el séptimo reino? So before we start trying to figure out when that seventh kingdom exists, Entonces, antes de que empecemos de intentar entender cuándo ese séptimo reino what pasó a I want to figure existir, out is what is the difference between them. lo que quiero comprender es la diferencia entre ellos, Between the sixth and the seventh, and we can't say the relationship with the woman. entre el sexto y el séptimo, y no podemos decir con relación a la mujer. So separate to the bad ideology or good ideology of the woman, Entonces separamos los dos, la buena ideología o mala ideología de la mujer. if we were to put the sixth kingdom in a box Si fuéramos poner el sexto reino en una caja and put the seventh kingdom in a box, y el séptimo en una caja, whether it's a good woman or a bad woman, sea una buena o mala mujer, what is the difference between six and seven? ¿cuál es la diferencia entre sexto y séptimo? I'll go Mika, then Mati. Primero Mika y luego Mati. Need an erosion, a delusion. You can understand me? We said before, Dijimos antes one of the most important characteristics que of the una de las sixth kingdom que una de las características más importantes del sexto reino is this restriction es of esa, an unilateral power. es esa restricción del poder unilateral. So if you lost these restrictions, Entonces, si pierdes esas restricciones, a beast, a different kingdom rises. un nuevo poder se levanta. It's okay? So, what Michaela has pointed out Entonces, lo que apuntó Micaela is that all these heads have power inherent. fue a que todos esos poderes tienen, What makes the todas sixth esas cabezas different tienen poder. Lo que los hace distintos is the restraints that are placed upon that power. son las restricciones impuestas sobre esos poderes. I want to use a parable
Y me gustaría usar to una explain parábola how this operates. para explicar cómo eso It may funciona. or may not be helpful. Puede ser o no, puede So- ayudar o no. There's a person Hay una persona called Theseus. que se llama Theseus. Theseus is going to create a ship, Theseus va a crear un barco, called the ship of Theseus. el barco de Theseus, It's made up of several planks, que es hecho de muchas tablas, pieces of wood, tablones de various parts. madera. So in year 0, Entonces, en el año 0, that's your ship. este es tu barco. But as time goes on, Pero mientras avanza el tiempo, Theseus looks at his ship Theseus mira a su barco and he recognizes that I'm going to need to replace one of the planks. y reconoce que tendrá que reemplazar uno de los tablones. So after after 1 year, Entonces, después de un año, one of those planks is replaced los tablones es reemplazado and time goes on y entonces el tiempo pasa and he keeps replacing these planks. y se sigue reemplazando esos tablones. After, let's just say 32 years, Después de 2 años, digamos así, in year 32, después de 32 all años, the original planks have been replaced. todos esos tablones han sido All the reemplazados. original parts have been replaced. Todas las partes originales se reemplazaron. The question is, La pregunta es, at this point, at the end, once all these original parts have been replaced, en ese punto al final en que todas las partes originales fueron reemplazadas, is it still the ship of Theseus? ¿todavía sigue siendo el barco de Theseus Or is it a different thing? o es algo distinto? Because all those parts have been replaced as time went on. Porque todas las partes fueron reemplazadas con el tiempo. Gabriel? ¿Gabriel? I think that's exactly what happens with our human body, and we continue to be ourselves. Yo creo que es exactamente lo que pasa con el cuerpo humano. Seguimos siendo nosotros. Michaela? ¿Micaela? Yes, I think the same, but depends because the point is this new table is similar to the old table. Yo creo lo mismo, pero también depende, porque, por ejemplo, ¿este tablón es similar al original? Because if it's building with other material or other shape, ¿Por qué si es construido con otro material o en otra forma? theoretically Teóricamente, is the same is the Theseus ship. es el mismo barco. But maybe we can recognize because it's super different now. Tal vez lo podríamos reconocer o no, si es to muy Michaela distinto. and Gabriel, Entonces, Micaela y Gabriel, what happens now ¿qué pasa ahora when these planks that were taken off cuando esos tablones que son the original sacados ship del original are now going to be used to build another ship? ahora son usados para crear un nuevo navío, un nuevo barco? So you have two ships, Entonces tienes dos barcos, A and B. el A y el B. One, the planks have all been replaced. El uno en que todos los tablones fueron reemplazados B, those original planks have been put back together.
Y el B en que los tablones originales fueron utilizados nuevamente. Which one is the ship of Theseus? ¿Cuál de los dos es el barco de Theseus? Lara? Why? I don't know who's is the owner of the ship B. So this is just have one boat. Is A. Entonces yo creo que tiene que ver porque Theseus solamente tiene un barco que es el A. Theseus puts together that ship with the old parts. Ah, Theseus también juntó las partes viejas del antiguo barco para crear un nuevo. So both of them. Los dos, Yeah. Okay, in Mika. because in title, both ships are from Theseus. Eh, los dos barcos son de Theseus, Pero en esencia, sorry, but in the essence, pero en esencia, the real Theseus ships is the B option. could you repeat? Yes, me piden que Sorry. repita, sorry. Um, I understood. no, for my translator. In my understanding about the essence of the ship, En mi entendimiento sobre la esencia del barco, the B is the real Theseus ship. el B es el real barco de Theseus. But for the people, Pero para la gente, you can't this struggle with two ships with the title of the sales owner. vas a tener una dificultad porque Daniel? hay dos barcos de Theseus. So I think there is not false or truth. Yo creo que no hay un barco verdadero o falso. Definitely they're different. Definitivamente son distintos. So there is a difference. Entonces hay una diferencia. If my leg is chopped off and I add vamos falar prótese, prosthetics leg on me, I'm Entonces, different. si tengo una amputación y me ponen una perna de prótesis, serán distintas. It's different, but it's still me. Son I- distintas, pero sigue siendo mía. So both sheep. So you asked what sheep belongs to Theseus, right? Entonces Which is the ship of preguntaste, Theseus, not what belongs to him. ¿cuál? Entonces tú preguntaste, ¿cuál es el barco de Theseus? Bueno, Cortés Which dice, is no this ship estoy here? preguntando cuál es el barco que tiene Theseus, sino cuál es el barco de I Theseus. think number A, but he's different Yo creo que A, pero es distinto. because everything can change. Y Um, todo puede cambiar. Oh, okay. So Entonces, there's no real right answer. no existe una respuesta Because correcta, it depends on what perspective you're looking at the problem. porque depende de la perspectiva que tienes al mirar al problema. Are you looking at it from a material perspective? ¿Lo estás viendo de una perspectiva material? Or I think the term Lara or Michaela used was the essence of the thing. ¿O para la esencia de la cosa? So its internal set out function. Sería como la función interna. So if you can envisage Entonces, si puedes that tener, it's both puedes decir que se trata de for los now. dos. It's the same, Es el mismo, but it's also different. pero también es So distinto. by the time you get to the end here,
Entonces, cuando llegas al fin, acá, in essence, it's the en, same, en esencia es lo mismo, but materially, pero materialmente, functionally, de manera it's different. funcional, es distinto. Does the same thing Es in lo a different mismo. way La because its parts have been replaced. misma cosa porque sus partes han sido reemplazadas. So last week, Entonces, en la última in semana, your own time, look into how people question this problem, debate about this problem. eh, me pregunté cómo las personas se preguntaban sobre ese problema. And then re-look at what we are about to discuss. Y ahora lo miré otra vez a lo que estamos por Last week, Anna discutir. did a series of presentations about Project 2025. La última semana tuvimos una serie de presentaciones sobre el proyecto Ana. 2025. Ana, I hope you all watched those by now. espero que todos ustedes lo han And visto. if you didn't, I encourage you to. Y si no lo vieron, los encorajo. What was the first pillar of that she mentioned in Project 2025? ¿Cuál era el primer pilar que ella mencionó en el proyecto 2025? If we were to summarize or encapsulate what its purpose is, Si pudiéramos resumir o encapsular cuál es su propósito, what could we say? ¿qué podríamos decir? Mati? Mati, So that the executive power be limitless. que el poder ejecutivo no tendría límites. So there's this plan Entonces, ese plan to reorganize de reordenar and empower the executive branch. y dar poder al poder ejecutivo. Lara? Lara, They're trying to put new planks to the ship to están replace. intentando poner Say nuevos that again. tablones en el They're barco. trying to replace the planks of the ship. Están intentando reemplazar los tablones del barco. So if we were to think back at our parable, Entonces, si fuéramos a pensar nuevamente en that nuestra ship is the parábola, throne. ese barco es el trono. That throne had very specific parts, Ese trono tiene partes muy específicas, but over time, those parts are going to be replaced. pero con el tiempo estos tablones serán reemplazados. Anna, was that a hand? Oh. So in Project 2025, Entonces, en el proyecto it's not a 2025 perfect like for like, obviously, no es algo perfecto el but what I want to take from that igual por igual, pero lo que quiero sacar is de that there's a work done es que existe un trabajo siendo hecho to change this thing that was originally created. para cambiar esa cosa que fue originalmente creada. And Anna articulated it as Y Ana lo articuló the consolidation of power in the presidency. como la consolidación de poder en la presidencia. During those arguments in 1798, Durante esos argumentos en 1798, one of the articles that was penned in the Constitution uno de los artículos que se pusieron en la Constitución, que se Article 2, fijaron Section 1, en la sección 1 del is the artículo 2, executive power es que el poder ejecutivo shall be vested in a president of the United States of America. debe, Not all of them agreed about what that meant,
Será conferido al presidente de los Estados Unidos, el poder What ejecutivo. power should the president have? ¿Y cuál poder debe tener el presidente de los How Estados much of the executive branch does the president have say over? ¿Cuánto de la rama ejecutiva el presidente debe tener control? In the early days of this kingdom, En los primeros años de ese the reinado, presidency was pretty weak in reality. la presidencia era muy débil. Congress had a lot of power. El Congreso tenía mucho poder. As time went on, Y con el paso del tiempo, in the 1800s and early 1900s, en el siglo de los 1800 y al what we comienzo de term los today as the 1900, administrative state el Estado administrativo grew, creció. which is stuff like your independent agencies, eh, por cuenta like de your sus Environmental agencias Protection Agency, independientes, your Securities and Exchange Commission, la Comisión de Seguridad y or your Federal Exportación Communications Commission, your y FCC. también la Comisión de Comunicación. All these agencies were created in the executive branch Todas esas agencias fueron creadas en la rama ejecutiva to act independently, apolitically. para actuar de manera independiente. So Congress would shield and isolate those agencies Entonces, el Congreso debería proteger que esas agencias estén and the aisladas staff that run those agencies are not elected. y que los funcionarios, la gente que trabaja en esas agencias, no sean elegidos. It's run like a company where you get technical expertise to run those agencies. Y sería manejado como una empresa en que las personas que trabajan ahí, eh, And an important part of all of that y una parte importante de todo eso is that they're often isolated from direct presidential control. es que están aislados del control presidencial directo. They are often isolated Frecuentemente están aislados, but protegidos. in the 1980s, En, en a la modern década de theory started to emerge. 1980, Anna, can you remind us what that theory is? surgió una teoría. ¿Y podrías acordarnos de cuál era el nombre de esa teoría, Ana? It's the theory of unitary executive. Es la teoría del ejecutivo unitario. Can you explain what is that? ¿Puedes explicarnos de qué se trata? It's basically the idea that all the executive power should be under one person, in this case, the president. Sería de que todo el poder ejecutivo tendría que estar bajo el poder de una persona, en ese caso del presidente. So under the Reagan administration, Entonces, bajo la administración Reagan, a bunch of scholars muchos académicos look back at this article miraron a ese artículo and say, y interpret dijeron, it lo interpretaron through the lens of the president having full power. a través de las lentes del poder del presidente teniendo pleno poder. I sent 5 articles Y yo les mandé artículos that if you haven't read them, it would be good to read them que si no los leyeron sería bueno que lo hicieran, because they explain this work porque explican ese trabajo of consolidating power in the presidency de consolidar el poder en la presidencia, that began in 1989. que comenzó en 1989.
I'm saying 1989 because I have a bias. Estoy diciendo 1989, pero tengo un sesgo. But that history. Pero en esa historia. And then it talks about Dick Cheney Entonces, habla sobre and Dick how Cheney years after his administration with George Bush, y cómo después de años de su administración, de su gobierno con George Bush, he looks back at this consolidation of power after 9/11 él mira nuevamente a esa consolidación de poder de, del and he 9/11 looks back at it in, I'll use the term regret, y se arrepiente because he sees that that executive expansion just grew too big. porque ve que esa expansión del Ejecutivo se hizo demasiado grande. So from the 1980s, Entonces, de los 1980, I'm suggesting sugiero that this seventh kingdom is born que el séptimo reino nace and begins to rise y empieza a as levantarse, the various parts of that throne start getting replaced. mientras que las varias partes de ese trono se van reemplazando. In 2001, En 2001, a turning point occurs un punto de virada because pasa, the king of the north porque el rey del norte starts replacing the planks comienza a reemplazar los to tablones consolidate power. para consolidar el There's poder. a crisis, of course, Hay una crisis claramente. and when you have a crisis, Y cuando tienes una crisis, when the country was created, cuando they allowed it, we'll cuando say, la nación es creada, that the lo president gets permiten. all this power Permiten que el presidente tenga todo ese poder to deal with the crisis. para lidiar con las But what crisis, con la happens with crisis. human beings Pero ¿qué pasa qué impacto tiene sobre los once they humanos? taste power? Pero ¿cómo es el sabor del poder para las personas? They like it A and ellos they les don't give gusta it back. y no quieren And so that power begins to grow and grow in that resistir eso. throne. Entonces, mientras el poder empieza a crecer y crecer en ese And trono, all these good presidents, todos esos buenos presidentes, none of them revert those actions. ninguno de ellos va a desistir de esas acciones. And then we get to the last president. Entonces llegamos al último poder, And so presidente. a question that comes up often Entonces, una pregunta que se hace con frecuencia is, where does the story of the last president fit in end time prophecy? es dónde la historia de ese presidente se encaja en With regards to Donald Trump, las profecías del tiempo del fin. is Si habla- Donald Trump's term one the bad woman, ¿Sería entonces el primer termo de Donald Trump la mala mujer? etc.? Etcétera. How so we have the last president study. Entonces tenemos el estudio del último presidente. We have the study of the last president Tenemos el estudio del último presidente taken from what book and chapter, Edune? que es sacado de qué libro y qué capítulo, The study Edurne. of the last president. ¿De dónde se saca el estudio If del you último remember. presidente? ¿Te acuerdas? So we have the study of the last president from 2016. Entonces tenemos el estudio del último presidente desde I repeated it at the 2016 end of last year. y lo repetí al Oh, final okay. del año pasado. Do you remember where that study is taken from? ¿Te acuerdas de dónde se saca este estudio? What book and chapter? ¿De cuál libro y capítulo?
Mhm. Revelation 17. So not Revelation 17. Does anyone want to jump in? ¿Alguien más quiere intentar? you No, remember no now? es Apocalipsis 17. She doesn't remember. Okay, that's fine. No Who se acuerda. remembers? ¿Quién se acuerda? What book and chapter? ¿Cuál capítulo y So Carolina said online Daniel 11. Carolina dijo en línea Daniel 11. We're not going to go through that study now, ¿Nos vamos a entrar en ese estudio ahora? but I'll just lay it out. Pero lo voy a dibujar. The fact that in 1989, En you 1989 have George Bush, and it says 3 kings are going to follow George Bush: tenemos George Bush y dice que 3 reyes se vendrían Clinton, después de él. Clinton, George Bush Jr., Bush Jr., Obama, Obama, and the 4th is going to be far richer. And we applied that to Trump. y el cuarto sería muy rico. Y eso le aplicamos a Trump. For me, the key takeaway from that Y para mí, la conclusión más importante de eso, Barbara, which kingdom is Trump the last president of? ¿de qué reino Trump es presidente? Bárbara. The 6th kingdom, Del sexto because reino, that's Medo-Persia. porque esto es Medo-Persia. Does the 6th kingdom ever have a bad woman riding it? ¿El sexto reino en algún momento tiene una mala mujer que lo controla? Barbara? Bárbara, No, no. No. Why? No, ¿por qué? because it's a good kingdom. Porque es un buen reino. It's a good kingdom. Un buen reino. And what we said a few moments ago ¿Y qué dijimos algunos momentos? was that by nature it can't. Hace algunos momentos de que por naturaleza no puede ser. If we think of this relationship, Si pensamos en esa relación, that 6th kingdom was built in a way ese sexto reino, where if a bad woman comes and starts flirting, tenemos una mala mujer que empieza a flirtar. its ideology is so diametrically opposed to that of a bad woman Su ideología es tan opuesta al de la mala mujer that it just wouldn't even want to get into bed with them. que simplemente no quieren estar juntas. So in 1798, that bad woman tries, Entonces, en 1798, esta mala mujer intenta, the papacy, and the 6th kingdom says what? el papato y el sexto reino que Get dice, away from here. salid de acá. I'm not having any of that. So we get to 2016, Entonces llegamos a 2016, Donald Trump, Donald Trump, a good woman, una buena mujer, flirts with that throne va a chamullar con ese trono. and says, okay, let's get into a relationship. Oh, y dice, ok, vamos a empezar una relación. What does Trump's first presidency do to that kingdom? Entonces, ¿qué la primera presidencia de Trump hace con ese reino? Think in the context of what we've been talking about. Pensando en el contexto de lo que hemos hablado. What does Trump spend his first term doing? ¿Qué pasó Trump haciendo en su primera presidencia? I'm going to read a quote from Daniel and Revelation, Uriah Smith's commentary. Voy a leer una citación de Daniel y Apocalipsis, que es I've comentario sent it to de the Urias translators. Smith. When talking about this prophecy at the beginning of Daniel 11,
Estamos hablando de esa profecía al comienzo de Daniel 11. Uriah Smith says the following. Y Urias Smith dice lo siguiente. The fourth king from Cyrus was Xerxes, more famous for his riches than his generalship, and conspicuous in history for the magnificent campaign he organized against Greece and his utter failure in that enterprise. Dice, el cuarto rey después de Ciro fue Jerjes, más famoso por sus riquezas que por su talento militar, y destacado en la historia por la magnífica campaña que organizó contra Grecia y por su rotundo fracaso en esa empresa. So Medo-Persia Entonces, Medo-Persia just couldn't go to war with Greece. no podría vencer la guerra contra Grecia. It fails. Entonces falla. What was Trump's frustration in his first term? ¿Cuál fue la frustración de Trump en su primer Laura? termo? Why was he so frustrated? En el primer mandato de Trump, ¿por Because qué he estaba tan was being frustrado? restrained. ¿Por qué estaba siendo restringido? Because he was so restrained. Porque estaba muy restringido. And so, what did he spend the first 4 years doing? Entonces, ¿qué pasó haciendo en sus primeros 4 años? Gabriel. Gabriel, I was going to say he was restrained by the administrative state, and he was even impeached a couple of times. yo diría que él estaba siendo restringido por el estado administrativo y que fue, eh, sufrió So, he impeachment un spends par de all this veces. time Entonces pasó todo ese tiempo changing the throne, cambiando el trono, changing the government, cambiando el gobierno, reshaping it. So, remoldándolo. by the time you get to the end of his presidency, Entonces, una vez que llegas al fin de esa that presidencia, sixth kingdom ese sexto reino doesn't look like the sixth kingdom that was created. no es como el sexto reino que fue creado. You have a different ship Tienes with a lot more power, un barco distinto, con más poder, very different to the sixth, muy distinto al sexto, but underlying the same. pero es lo mismo a la vez. As a quick detour, Y como un pequeño in Acts desvío 27, a Hechos what 27, do we say happens between 2021 and the Sunday law? ¿qué vemos que pasa entre 2021 y la ley The dominical? Sea of Cilicia and Pamphylia. En el mar de Cilicia y Panfilia. What takes place in this dispensation? ¿Qué pasa en esa dispensación? Mika? Mica. So there's a ship, the leadership, if we can call it that. Hay un barco y un liderazgo. One is falling Uno está cayendo and one comes to power. y el otro viene a This new reinar. kingdom is set up in 2021 in E- power. Ese nuevo reino se pone en poder en 2021. This seventh kingdom. El séptimo reino. So when Biden steps into office, Entonces, cuando Biden asume el poder in 2021, en 2021, he is what prophetically? ¿qué es él proféticamente? Because now this throne is in power, Ahora que ese trono está en poder, and now there's going to be an entity with an ideology that's going to sit on that throne. entonces tendremos una entidad con una ideología que va a sentar en ese trono. So He's a good woman.
Es una buena mujer. Pedro said, he's a good woman Pedro dijo que es una buena mujer who's going to use that powerful throne, que va a usar ese trono poderoso, this seventh kingdom, ese séptimo reino, ah, for his own agenda. para su propia What should agenda. he have done, ¿Qué debía haber hecho? knowing what the founders knew? Sabiendo lo que los fundadores sabían. Lara. Pedro o Lara. He should try to come back to the same. Debía intentar volver So in an ideal world, y se cortó. En un mundo ideal, when a president comes in, cuando un presidente they ingresa, put back in place all those protective mechanisms. él repele todos esos mecanismos protectivos But it's useful to use what's there. para poder usar lo que está ahí. And this presidency of Joe Biden Y esa presidencia de Joe Biden ends up using the same machinery that he inherits. termina usando el mismo mecanismo que hereda. That doesn't make him bad No lo hace malo because he has a good ideology, porque tiene una buena ideología prophetically. proféticamente. This throne, Ese trono, by the time we get to the Sunday law, en el momento que llegamos a la ley dominical, now when a bad woman flirts with it, ahora cuando una buena mujer, Barbara, what's its response now? yo no entendí, perdón. ¿Cuál es su respuesta ahora, Bárbara? So we spoke about the sixth kingdom Entonces hablamos sobre el and what happens sexto when a bad woman flirts with it. reino. ¿Qué pasa cuando una mujer, Now this seventh kingdom, this all-powerful seventh kingdom, huye? Ahora ese reino, what el happens último when a reino bad woman flirts with it? todopoderoso, ¿qué pasa cuando una Fornication. mala mujer, ok, She said fornication. hace Now it's going flerte, to listen chamullo con el trono? because now it likes what that woman has to offer. Fornicación. ¿Por qué? Porque ahora el trono, al Remember, trono this le is a gusta lo que la relationship. mujer tiene a ofrecer. It's not a unilateral takeover. No es una tomada de control So the throne unilateral. wants something that the woman is offering, Él quiere algo que la mujer ofrece and the woman wants something that the throne can offer. y la mujer quiere algo que el trono quiere ofrecer. Without repeating it now, I'm just going to state it as fact. Y sin repetirlo, ahora voy a tomarlo por sentado. Daniel 3 tells the story Daniel 3 cuenta la historia of the Sunday law period del periodo de la ley dominical of a bad woman de una mala mujer making that throne even more powerful. haciendo que el trono sea aún más poderoso. In the recent weeks, En las recientes we've semanas spoken about the inherent selfishness of people. hablamos sobre el egoísmo heredado de las We personas. want what we like. Nos gusta lo que nos What gusta. does that throne like? ¿Qué le gusta a ese trono? In and of itself, what does it like about itself? ¿Qué le gusta sobre sí mismo? That throne likes power. ¿Le gusta el poder? So the bad woman says, I can help you get more power. Entonces la mujer dice, yo puedo ayudarte a tener más poder If you give me access to the power I can get for you. si me das acceso al poder, yo puedo lograr más poder para ti. So this seventh kingdom Entonces el séptimo reino was good. era bueno, It was just a kingdom, era simplemente un but reino, now it's going to, we'll say, make a deal with the devil. pero ahora va a ser un pacto con el diablo. And that's that story of adultery or fornication.
Y esa es la historia del adulterio o la fornicación. It was only ever meant to get into relationships with good women. Solo debería entrar en relaciones con buenas mujeres. But from the Sunday law going forward, it's a dragon. Pero desde la ley dominical es un dragón. For me, Para mí, this distinction esa distinción emphasizes the fact that the sixth kingdom doesn't become a dragon. enfatiza el hecho de que el sexto reino no se The sixth kingdom doesn't torna commit fornication. un dragón, pero ha The cometido seventh fornicación. goes from being a lamb El séptimo deja de ser un cordero into a dragon. y pasa a ser un dragón. Pre and post Sunday law. Pre y post ley dominical. And Joe Biden's prophetic role, Y el rol profético de Joe Biden, sometimes the term compromiser has been used. Is the first president of the seventh kingdom es el primer presidente del séptimo reino, after we had the last president of the sixth. después de que tenemos el último presidente del sexto. So it's time up, Entonces, ya se terminó el tiempo, but I'm going to ask for 5 minutes. pero voy a pedir 5 minutos más. You just said that Biden was the first president of the seventh kingdom. Entonces dijiste que Biden es el primer presidente del séptimo reino, That's what I tried explaining. y esto es lo que Bearing in intenté mind explicar, that the seventh kingdom is good when it comes to power. teniendo en cuenta de que el séptimo reino es bueno cuando It is not a asciende al beast yet. poder. It becomes a beast Se vuelve una when it bestia gets into a relationship with a bad woman, Trump. cuando se pone en relación con una mala mujer que es Trump. Yesterday, Ayer, Elder Parminder spoke about vulnerability el anciano Parminder habló de vulnerabilidad and sex. y sexo. I made some comments during the class, Y yo hice algunos comentarios durante la and presentación. someone pointed out that my comments during Parminder's study Y alguien dijo que mis comentarios durante el estudio del anciano Parminder were too spiritual, too out of this world. eran muy espirituales, muy no de They este mundo. weren't planted here on earth. In my defense, En mi defensa, as a student of prophecy, como in estudiante your de defense as profecía, students of y prophecy, también en tu defensa como estudiantes de profecía, that's our job. esa es nuestra función, To take a parable of human relationships de agarrar una parábola de relaciones and how they function, humanas y su función learn something that will benefit us as people, sure, y aprender algo que nos beneficiará como personas, but see how we can use those things to understand end time prophecy. pero ver cómo podemos usar esas cosas para entender la profecía del tiempo de fin. So when we talk about vulnerability and defense mechanisms, Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad y mecanismos de this defensa, throne has defense mechanisms of its own. ese trono tiene mecanismos de defensa Those también political parties. de los And partidos as soon as políticos. those political parties are killed, Y una vez que estos partidos políticos they son become vulnerable asesinados, se vuelve to that bad vulnerable woman, para una mala mujer. which is why the RNC July 18 was so important, Por eso la Convención which is Nacional why the Republicana RNC July 18, 2024
en 18 de julio de 2024 fue tan importante? Because it's a story about the exposure of this throne and it becoming vulnerable to this bad woman. Porque es la historia de la exposición de ese trono y ese trono volviéndose vulnerable a esa mala mujer. I appreciate that we've gone through a lot, Y aprecio que hemos pasado por mucho, but over the next few weeks, I hope to go through this a bit slower. pero en las próximas semanas me gustaría pasar por eso un poco más despacio. If anyone has any questions online, they Si can message. alguien tiene preguntas online, Because también The puede dynamic today was a bit different. textearme. Yo sé que la dinámica para esas personas es un poco distinta. Let's close with a word of prayer. Vamos a encerrar con una One last palabra question from Laura. Or de comment. oración. Último comentario o pregunta por Lara. But the throne wanted to be vulnerable and be exposed to this woman. Pero Trump quiso estar vulnerable y exponerse a esa mujer, dijo Lara, Because it was fornication. porque era fornicación. Exactly. Exacto. Let's pray. Vamos a orar. Dear God, Querido Dios, the great controversy is complicated la gran controversia es complicada and it doesn't make sense a lot of the time. y muchas veces no tiene sentido, But we thank you that you are kind and patient with us. pero queremos agradecerte porque eres gentil y paciente con nosotros And you give us tools in our human nature to understand it. y nos das herramientas en nuestra naturaleza humana para entenderlo. If I went through too much today, I'm sorry. I apologize to you, God. Hoy pasamos y hablamos de muchas cosas y pido perdón, But I pray that as a group we can walk together a bit more slowly going forward. pero yo pido que como grupo podamos ir más despacio y caminar juntos. Thank you for our humanity Gracias por nuestra parables. humanidad, por las parábolas and the lessons that they can teach. y las lecciones que nos enseña. I pray that I thank you in the blessing I've received in today's discussion. Y yo agradezco por las bendiciones que yo recibí en esa discusión de hoy. And I thank you for the rest of the Sabbath that we can enjoy as a group. Y también te agradezco por el restante de sábado que podemos This disfrutar. is my prayer in Jesus' name. Amen. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.